Bueno, hola de nuevo. Vamos a empezar una nueva clase y esta vez vamos a hablar de tipificación. Vale, vamos a hablar de un poco sobre la tipificación y una cosa muy simpática que es lo que le denominamos el tipado del pato. Vale, ahora veréis un poco qué es el tipado del pato y en qué consiste esto, ¿no? De la tipificación. Vale, voy a dar unas ventanas por aquí. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de los modos de tipificación, en primer lugar vamos a hablar de los tipos, ¿no? ¿Qué es un tipo? Hay una definición, un tipo es una caracterización precisa de las propiedades estructurales y de comportamiento que comparten una serie de entidades. Bueno, vale. Generalmente cuando estamos hablando de los lenguajes orientados a objetos, un tipo lo asociamos a una clase, ¿vale? Pero no siempre es así, ¿vale? En primer lugar, por ejemplo, los tipos primitivos no son clases, son tipos y no son clases. Y ya sabemos que esto sea así nos trae una serie de problemas en Java y tenemos que andar con las wrapper classes y todo este rollo. Luego, otras veces, por ejemplo, tenemos la lista y definimos el interfaz list y decimos que el interfaz list es un tipo, una lista. Y luego tenemos array list, linked list y muchas veces eso, vale, son clases, pero consideramos que sigue siendo el mismo tipo. Es el tipo lista, lo que pasa es que son implementaciones distintas, ¿no? Entonces ahí hay como un concepto de tipo que va un poco más allá de lo que son las clases, ¿no? Y también luego veremos, cuando hablemos de los principios SOLID y del principio de sustitución de Liskov, que, bueno, pues a veces esto de los tipos o que los subtipos, las subclases sean subtipos, no es así y tal. Bueno, el objetivo principal de los tipos es, bueno, pues como pone ahí, la congruencia, ¿no? Es decir, si tú concatenas dos cadenas, lo que vas a obtener es otra cadena. Si sumas dos números, lo que vas a obtener es otro número, ¿vale? Si no, eso no sucede así, pues, bueno, son errores que el programa o el compilador te permite detectar y que es fácil de detectar y fácil también de optimizar, que el compilador optimice el funcionamiento interno, ¿no? Su funcionamiento interno en base a los tipos que tiene. Bueno, es importante cuando hablamos de tipos hablar de dos dimensiones de los tipos, para distinguir los tipos los modos de tipificación que se dividen en dos dimensiones, ¿no? El tipado estático dinámico y el tipado fuerte o débil. Que a veces la gente los confunde, es importante tener un poco claras las diferencias y es importante tener un poco claro cómo es la tipificación de Java, porque eso nos va a influir en cómo funciona Java, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el tipado estático o el tipado dinámico. El tipado estático o el tipado dinámico se refiere al momento en el que realizas la comprobación de tipos. Es decir, en el tipado estático la comprobación de tipos se hace en tiempo de compilación, ¿no? Tú tienes un código y cuando lo vas a compilar, aquí se comprueban si los tipos son correctos o las expresiones que involucran tipos son correctas o no. En el tipado dinámico, la comprobación de tipos se hace en tiempo de ejecución. Cuando estás ejecutando el código, entonces un poco cuando decides si, bueno, estas expresiones, las expresiones que se refieren a los tipos son correctas o no lo son. ¿Vale? Y esto es binario, o es en estático o es en dinámico, digamos, ¿no? El tipado estático, las ventajas es, bueno, el mejor rendimiento, ¿no? Porque decíamos de que los compiladores hacen optimizaciones a la hora de compilar. El código es más legible, ¿no? El código tiene unas funciones y tiene unos tipos y ya los propios tipos ya te dan una idea de lo que hacen las funciones. Los errores se detectan antes porque se detectan en tiempo de compilación y es más fácil resolverlos. El inconveniente es que el código lo hace más rígido, ¿no? Hay cosas que con el tipado dinámico se pueden hacer que en el tipado estático no. Y también verboso, ¿no? Es un código más largo, tienes que poner expresiones de tipos por todos lados, entonces tienes que teclear más, etcétera. Bueno, el tipado estático es propio de pues, lenguajes, pues, por ejemplo, todos los distintos sabores de C que hay, o Java, por ejemplo, Pascal, ¿no? Los lenguajes típicos de toda la vida suelen usar un tipado estático. Por otro lado, tenemos el tipado dinámico, ¿no? El tipado dinámico, el código, al no tener que poner de qué tipo es cada variable, de qué tipo es cada parámetro, pues el código es más breve y es más fácil de escribir y a veces dicen que es más fácil de aprender también, ¿no? Por el hecho de, bueno, tener que escribir menos cosas. El inconveniente es que, claro, los errores te los vas a encontrar en tiempo de ejecución y te vas a encontrar y va a ser más difícil solucionarlos porque cuando detectas el error es porque la ejecución aquí da un fallo, pero la ejecución aquí da un fallo porque hay un error de tipos 100 líneas más atrás, ¿no? Entonces es más difícil
tardas más en detectar los errores y es más difícil arreglarlos. Ejemplos de estos son los lenguajes de script típicos, ¿no? Python, JavaScript, PHP, Ruby, todos estos, ¿no? Luego tenemos la otra dimensión, ¿vale? La otra dimensión es el tipado fuerte o el tipado débil. El tipado fuerte o el tipado débil se refiere a lo permisivo que es el lenguaje a la hora de analizar las expresiones de tipos y hacer conversiones entre ellos, ¿no? Y aquí ya no es un valor binario, no es que tengo tipado fuerte o tengo tipado débil, sino es, bueno, el tipado fuerte es que las reglas son estrictas y el tipado débil es que eres más flexible. Pero puedes ser más flexible en unas cosas y menos en otras, puedes dejar pasar unos aspectos y otros no. Entonces esto es como una escala, va del tipado débil a un tipado mucho más fuerte, ¿vale? Y es una escala, sobre todo hay que tener, bueno, digamos que un poco las ventajas del tipado fuerte es que detectas más fácilmente los errores, ¿no? Es decir, pues estás mezclando tipos distintos, ¿o qué haces? Esto es un error y salta el compilador. El conveniente es que, bueno, eres más restrictivo. Ciertas operaciones no podrán realizarse porque las consideras erróneas, ¿no? Tienes ejemplos de Java y Python, ¿no? Por ejemplo, en Java, tú si sumas un 4 más un 7 del carácter 7, funciona. ¿Por qué funciona? Bueno, porque en Java realmente el char, el tipo char, en realidad es un tipo numérico. Es un tipo numérico sin signo, ¿vale? Entonces, lo que haces es mantener el código ASCII o el código Unicode, en realidad, de un carácter. Entonces, en Java lo que te permite es que ese char, que es un código numérico, tú le puedes asignar literales que son caracteres. Entonces puedes hacer 4 más 7 y funciona porque da 59, porque el carácter 7 es el 55 en ASCII. ¿Vale? El número 55 en ASCII. Entonces, bueno, es algo que te deja hacer, pero luego ya otras cosas más raras ya no te deja hacer. Java es muy, muy restrictivo en eso, ¿no? Intentas multiplicar 4 por 7 y te dice, estás multiplicando un número con un string. 2 más true o false menos 3, pues todo esto son errores de compilación. ¿Qué haces? Estás mezclando tipos, ¿no? Eso no funciona. En el tipado débil hay menos restricciones, entonces, pues es más fácil hacer estas mezcolanzas. Claro, el problema es que estas mezcolanzas, pues hay que saberse un poco muy bien el lenguaje para saber cómo funcionan y los resultados son un poco impredecibles porque en un lenguaje van a funcionar de una forma, en otro lenguaje van a funcionar de otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en JavaScript, 4 más 7, pues lo convierte en la cadena 47. Entiende que estás haciendo una concatenación y este 4 lo acaba convirtiendo en una cadena. Pero si haces 4 por 7, hace lo contrario. Entiende que lo que quieres hacer es una operación aritmética y este 7 te lo convierte a un número para hacer la multiplicación. Y luego el true vale 1 y el false vale 0, con lo cual puedes hacer 2 más true o false menos 3, que sigue funcionando. ¿Vale? Eres más flexible, pero claro, tienes un código más frágil, más difícil de entender o más impredecible, ¿no? Vale. Estas dos dimensiones, lo que es importante es que estas dos dimensiones son independientes. Uno es cuándo haces la comprobación, eso nos dirá si es un tipado dinámico o estático, y otra es cómo de seria es esta comprobación de tipos. Y ahí nos dará un tipado débil o un tipado fuerte, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un tipado estático y fuerte es Java. Java tiene un tipado estático y además es fuerte, ¿no? Comprueba bastantes cosas. Estático y débil sería C, ¿vale? Es decir, en C es estático, el compilador tienes que poner los tipos, pero luego C, bueno, tiene esa ligereza de dejarte hacer cosas que Java no te deja hacer, ¿no? Entonces es un tipado más débil, o un tipado débil, o por lo menos más débil que en la escala, estaría más abajo que Java. También puede ser dinámico y fuerte. Por ejemplo, Python es un ejemplo, un lenguaje dinámico donde no hay tipos o los tipos los hay en tiempo de ejecución, pero luego no te deja hacer demasiadas cosas con los tipos. Mezclar un tipo con otro, bueno, es bastante restrictivo en ese respecto. Y luego tenemos JavaScript, que te deja hacer de todo, como acabamos de ver hace un momento, ¿no? Entonces, bueno, son dimensiones distintas, entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces vamos a lo que nos interesa. Esto era un poco como presentación de todo esto. Entonces lo que nos interesa es que en Java tenemos un tipado estático y fuerte. Entonces, ¿qué significa que sea un tipado estático y fuerte? Bueno, que sobre todo nos importa aquí casi más lo de estático y bueno, lo de fuerte también, porque como es la comparación, pero lo de estático porque se hace en tiempo de compilación. Entonces hay una serie de restricciones, ¿no? Este tipado estático y fuerte,
pues le añade una serie de restricciones a Java, que aquí resumí, les puse ahí unos nombres, pero no es que sean unas restricciones ahí como oficiales y el compilador hable de esto, ¿no? Sino son, bueno, cosas a tener en cuenta y que son importantes para saber cómo funciona en Java, ¿no? La primera es obvia, ¿no? Que es la restricción de la declaración, es decir, todas las entidades del lenguaje tienen que ser declarado. Si yo declaro un objeto, declaro un atributo, un parámetro, todo tiene que tener un tipo declarado. Bueno, todo no, porque ya os decía en algún vídeo anterior que de un tiempo a esta parte Java intenta hacerse menos verboso, ¿no? Hacer que tengas que escribir menos cosas y eso lo consigue infiriendo tipos. Es decir, todo tiene que tener un tipo declarado, pero eso no significa que tú le tengas que decir explícitamente el tipo a todo. El compilador puede ser lo suficientemente listo para inferir el tipo, ¿no? Y os ponía, por ejemplo, el operador diamante, cuando tú pones list string es igual a un new array list de, y le pones aquí el operador este diamante que le llama. ¿Qué va a ir? Bueno, ahí dentro lo que va a ir es un string. ¿Por qué? Porque lo infiere de aquí. Así que no hace falta repetirlo porque, bueno, el compilador es suficientemente listo para darse cuenta de eso. Con las expresiones lambda esto se usa mucho, ¿no? Con las expresiones lambda se hace mucho lo de escribir una expresión lambda, que no deja de ser una función, y en esa función no poner tipos por ningún lado, ¿vale? Entonces imagínate, este ejemplo que puse no hace mucho, cuando hablaba del for each, tenemos una lista de strings, lista string está declarado como una list de strings, y le haces un for each de tal forma de que a cada n, ¿vale? Lo que vas a hacer es imprimirlo por pantalla. Entonces lo que vas a hacer es, el for each lo que hace es que cada elemento lo vas a imprimir por pantalla. Aquí tienes un n, el n es un parámetro, ¿no? Aquí tienes una función que dado un n, ¿no? Que es un elemento de la lista, lo que hace es imprimir por pantalla esa n. Le estás pasando un parámetro a esta función, el parámetro de entrada, que no tiene ningún tipo declarado. ¿Por qué? Porque, bueno, el compilador es lo suficientemente listo para saber si que tienes una lista de strings y llamas a for each, que quiere decir que vas a recorrer todos los elementos de la lista, pues los elementos de la lista obviamente serán strings. Aquí puedes poner string n o no ponerlo porque el compilador lo infiere. Y desde las versiones 10 de Java tenemos lo que le llaman la inferencia de tipos en variables locales. Es decir, puedes declarar una variable local sin darle el tipo. Puedes poner var is valid y puedes poner punto y coma. Bueno, ahora aquí ya le doy el valor, ¿no? Pero podrías poner var is valid y luego darle el valor más tarde. Esto lo que quiere decir es que tú defines una variable y luego en esa variable, cuando le vayas a dar un valor, entonces esa variable coge el tipo de ese valor que le has dado. Si tú pones var is valid y luego le pones true, entonces is valid es una booleana. Entonces pasa a ser una variable booleana y tendrá ese valor. ¿Vale? Con lo cual veis que, bueno, la restricción de esta declaración pues se va relajando un poco. Todo tiene que tener un tipo declarado, pero no hay que ponérselo explícitamente. Luego hay la restricción de la compatibilidad, ¿no? Cuando haces una asignación, foo es igual a var, o cuando tú haces un paso de parámetros y tienes un foo y tú le pasas un var, pues los tipos de estos dos variables tienen que ser compatibles, ¿vale? Y aquí cuando hablamos de compatibles, generalmente nos estamos refiriendo al polimorfismo de inclusión, ¿no? Al polimorfismo que viene a través de las relaciones de herencia. Es decir, si yo te pido un animal y me pasas un perro, bueno, esto es válido siempre y cuando perro sea un animal y siempre y cuando perro extienda animal, ¿vale? Entonces, cuando hablamos aquí de estas restricciones de compatibilidad, normalmente nos referimos a esto. Y luego tenemos la última, que es la, digamos, la que más os cuesta ver, que es lo que le llaman la restricción de llamada a la característica, donde dice que para poder llamar a una característica es un atributo, un método, el método es foo, desde una clase que se llama var, pues foo tiene que estar definido en var o en alguno de sus antecesores. ¿Vale? Para entender esto, lo vamos a hacer con un ejemplo. ¿Vale? Entonces, os voy a preguntar a ver qué pensáis que se obtiene del siguiente código, ¿no? Tú tienes una clase animal, tienes una clase perro que extiende animal. En el clase animal no hay un método ladra, ¿no? La clase animal, bueno, la podemos dejar así vacía, no hay un método ladra, que quede claro. Pero en perros sí que hay, porque los animales no ladran en general, pero los perros sí que ladran. Entonces en la clase perro hay un método ladra que imprime por pantalla wow. Entonces ahora hacemos un pequeño main y en este main lo que hacemos es defino una variable, como veis, primera restricción, todo tiene un tipo, defino una variable, un animal, y digo que este animal es de tipo animal. Luego creo una variable perro y se la asigno a un animal. Eso sería la segunda restricción. Al hacer la asignación,
Veo que perro es tienda animal, bueno, esto es válido. Y ahora viene lo complicado. Hago un animal.ladra. Entonces, claro, ¿qué pensáis que sucede ahí? ¿Qué pensáis que está ocurriendo ahí en esta llamada? Digamos que puede ser, funciona y dice, wow, no funciona, el compilador no me deja, el compilador me deja pero da un fallo en ejecución. Vale. Bueno, pensarlo un minuto ahora que estéis viendo el vídeo, pensarlo, no esperéis a que dé yo la respuesta. Intentar decir, bueno, pues yo pienso que da esto, ¿no? Decir vuestra respuesta, decirla en voz alta, para que yo no la puedo oír, pero para que vosotros la interioricéis y ahora me escuchéis a mí la respuesta, ¿vale? Bueno, ya está, ¿no? La respuesta es, tachín, tachín, esto es un error de compilación. ¿Cómo que un error de compilación? A ver, perro es un perro. Yo lo creo como perro. Lo meto en una variable tipo animal. Pero que lo meta en una variable tipo animal no quiere decir que deje de ser un perro. Sigue siendo un perro, ¿vale? Sigue siendo un perro, lo que pasa es que lo estoy tratando como un animal. Lo que pasa es que cuando yo le digo un animal.ladra, me da un error de compilación. ¿Por qué? Porque el ladra lo que hace es, el compilador es, mira, un animal.ladra. Vale, tengo el método ladra. El método ladra es de la variable un animal. La variable un animal es de tipo animal. ¿En animal hay un ladra? No. Bueno, pues error de compilación. ¿Podía el ladra estar en una superclase de animal y el animal heredarlo? Bueno, en ese caso sí. Por ejemplo, yo puedo hacerle un toString porque en animal no hay un toString, pero en oye sí que hay un toString. Entonces animal lo hereda y entonces lo puedo llamar. ¿Vale? Entonces incumple esta restricción. Tú puedes decir que, bueno, y luego ahora entraremos en ello en más detalle, ¿no? Tú puedes decir que, oye, joder, bueno, pues ahí es que hay un perro, ahí hay un perro y debería poder ladrar. Porque aunque esté dentro de un animal, ¿vale? Aunque esté dentro de un animal, sigue siendo un perro. Pero digamos que la restricción esta llamada característica no nos deja hacerlo. Porque tú ahora sabes que hay un perro porque lo acabas de meter aquí. Pero, ¿y si hubiéramos metido un gato? ¿Y si hubieras hecho un animal es igual a new gato y luego haces un animal.ladra? Lo que intentaría es hacer ladrar a un gato. Entonces eso no funcionaría. Entonces sería un error en ejecución. Y eso es lo que Java y con este tipo de tipado intenta evitar. Intenta evitar que los errores ocurran en ejecución y los errores tienen que ocurrir en compilación. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a explicar un poquito más y lo vamos a explicar un poquito más hablando de una cosa que tiene un nombre muy divertido que es el tipado del pato, el duck typing. El tipado del pato viene por un escritor que escribió una cosa que le llamó la prueba del pato, bueno, una cosa así cómica, que decía que cuando veo un pato que camina como... No, cuando veo un pájaro que camina como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, yo a ese pájaro lo llamo pato. ¿Vale? Obviamente, ¿no? Si hace tantas cosas que hacen los patos, pues será un pato. ¿Vale? Y eso es un poco la idea del duck typing. La idea del duck typing es que yo cuando voy a ver si algo es un pato, no miro a ver si eres de tipo pato. Yo lo que pregunto es, ¿qué hacen los patos? Caminan, nadan y graznan. ¿Este objeto camina, nada y grazna? Sí, pues este objeto es un pato. Y ya está. Y me olvido del tipo. ¿Vale? Entonces no miro exactamente a ver el tipo, a ver si es un pato, hereda de pato, cosas de estas. No. Si hace lo que hacen los patos, es un pato. Y ya está. ¿Vale? Entonces, el duck typing este es típico de los lenguajes con tipado dinámico. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, el tipado del pato en Python. ¿Vale? Aunque no sepáis Python, es bastante entendible lo que hace este código, ¿no? Yo defino una clase pato y le defino un método quack y un método fly. En el pato, el método quack hace quack quack y el método fly hace flap flap. Bueno, está haciendo quack y volando de verdad, ¿no? Y luego definimos una clase persona y por algún extraño motivo hemos decidido que una clase persona tenga un método quack que diga, hey, estoy haciendo quack. Y un método fly que diga, hey, estoy volando, ¿no? Bueno, vale, pues ahora lo que va a hacer es, vamos a definir una función que se llama inDeForest, donde ya le paso un mallard por parámetro. Mallard quiere decir ánade, ¿vale? Eso como un sinónimo de
de pato, ¿no? Por no volver a poner pato y que parezca que estás pidiendo este pato aquí. No, no, yo pido un ánade, un ave, una cosa de este estilo. Entonces yo este Mallard, que no tiene ningún tipo declarado, y aquí es lo importante, ¿no? En Python el tipado es dinámico, con lo cual cuando definimos las cosas no hay que darle tipos. Entonces cuando yo digo, me pasas un Mallard por parámetro, ¿un Mallard de qué tipo? Pues ya lo veremos, ¿vale? Entonces, cuando me pasas un Mallard por parámetro, yo a ese Mallard le haces quack y le haces fly. Y ahora veis que al llamar a esta función, esto es el constructor, ¿no? Construye un objeto de tipo DAC y va a imprimir por pantalla quack, quack, flap, flap. Y cuando in the forest le paso una persona, este es el constructor de persona, pues va a imprimir, hey, I'm quacking, I'm flying. ¿Vale? Porque yo te paso un Mallard, ¿vale? Y yo a este Mallard no sé lo que es, pero yo sé que quiero que este Mallard haga un quack y haga un fly. Entonces digamos que un Mallard es un objeto que hace quack y hace fly. Si yo te paso cualquier objeto, sea un DAC o sea un person que hace quack y hace fly, pues por mí perfecto, ¿vale? Hace lo que tiene que hacer un Mallard y funciona. Si te hubiera pasado pues ahora un gato y el gato pues no hace ni quack ni fly, pues ¿cuál es el resultado de Python? Un error en tiempo de ejecución, ¿vale? Que eso es un poco lo que intentamos evitar con Java, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver el duck typing en Java y me voy a pasar en vez de hacerlo aquí, para hacer esto un poquillo más dinámico, lo voy a hacer, lo voy a quitar de aquí y lo voy a hacer, os voy a compartir por pantalla el IntelliJ y lo vamos a ir haciendo. Vale, lo tengo aquí listo. Vale, pues lo vamos a ir haciendo aquí en el propio editor. Vale. Entonces, bueno, vamos a ver aquí el ejemplo. Yo tengo un DAC, que hasta aquí es igual que antes. Tengo una clase DAC que tiene un método quack y un método fly que hace quack quack y flap flap. Y tengo una clase persona que tiene un método quack que dice I'm quacking y tiene un método fly que dice I'm flying. Vale. Entonces ahora vamos al duck typing. Vamos al duck typing y vamos a poner el ejemplo, exactamente el mismo ejemplo que teníamos en Python, pero en Java. Entonces tenemos un método main por ahí, bueno, un main cualquiera para poder ejecutarlo, que, bueno, tenemos una clase de typing y en esta clase de typing hay un método que lo vamos a llamar un método estático para poder llamarlo sin hacer referencia a ningún objeto, donde se llama in the forest y le pasas un Mallard. Y a este Mallard le haces quack y a este Mallard le haces fly. Y luego aquí llamas a in the forest pasándole un objeto de tipo DAC y pasándole un objeto de tipo person. ¿Vale? Es exactamente, digamos, lo mismo que teníamos en Python, pero ahora escrito en Java. Entonces, claro, nos encontramos el primer problema. El DAC no da ningún problema, person no da ningún problema. Aquí en el duck typing nos da un problema. Cachis. Hay un problemilla. El problema es que Mallard es un parámetro, un argumento de un método y hay que darle un tipo. Necesitamos aquí ponerle un tipo antes, ¿vale? Hay que ponerle un tipo para que esto funcione. El problema es que qué tipo le ponemos aquí para que esto funcione. ¿Qué tipo le podemos poner? ¿Vale? Entonces, bueno, puedes decir, bueno, Mallard es sinónimo de pato, ¿no? Pues, bueno, pues no sé, le podemos poner DAC. Ya está, le ponemos DAC y ya está. Pásame un Mallard que es un pato y le hacemos quack y le hacemos fly. Y dices tú, vale, funciona, hasta que le pases una persona, ¿vale? Te dice ahí, error, me estás pidiendo un pato y tú me estás pasando una persona. Entonces dices tú, claro, es un error de la restricción 2, la restricción de la asignación. Vale, si yo te pido un pato y tú me pasas una persona y entre pato y persona no hay una relación de herencia, pues esto es un error, ¿vale? Entonces dices tú, pues la tenemos liada, ¿no? A ver, claro, si le pongo persona, vale, entonces ahora arreglo lo de persona, pero fastidio lo de pato. Pues ¿cómo podríamos solucionar esto? Bueno, a lo mejor lo que puedes solucionar es decir, bueno, pues aquí lo que pasa es que aquí quieres pasar un objeto cualquiera, ¿vale? Lo que quieres hacer, entonces podemos tirar de object. Tirar de object y así ya me funciona esto. Yo te paso un DAC y un DAC es un objeto, yo te paso una persona y una persona es un objeto, con lo cual hemos solucionado la restricción 2, la restricción de
de compatibilidad. Ahora el DAC y persons ya son compatibles con Object. Pero claro, son compatibles con Object, pero llegas aquí y te dice cannot resolve method quacking Object. ¿Vale? Esto es la restricción de la llamada a la característica. Esto es la restricción que dice que si tú llamas a quack en Mallard es de tipo Object, pues quack tiene que estar en Object. O en alguna superclase, pero como Object es la superclase raíz, pues tiene que estar en Object. Y obviamente, pues los objetos de Java no hacen quack ni hacen fly. Entonces, ahí no está. Podrías pensar, como decíamos antes, ¿no? Podrías pensar, bueno, pero es que sí, que de verdad hay un objeto que tiene dentro un DAC que sabe hacer quack. Ya, sí, pero si luego aquí le metemos un gato, pues no va a ser cierto, ¿no? Si permitiéramos que Java nos permitiera hacer esto, pues luego vendríamos por aquí, le meteríamos un gato y fallaría, porque cuando quisiéramos hacerle volar al gato, pues el gato no vuela. Vale. Porque no tiene ese método. Entonces, la restricción de llamada a la característica al principio nos parece un poco restrictiva, pero pensarla de esta forma, ¿no? Yo ahí tengo, aquí dentro en Mallard, cuando hago esta llamada, tengo un pato. Tengo un pato, pero lo estoy tratando como un objeto. Si lo estoy tratando como un objeto, no debería poder hacerle quack a ese objeto. Aunque dentro sí que hay un pato que sí que hace quack, ¿vale? Esto es un poco a veces, bueno, difícil de entender, pero bueno, es así, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues a lo mejor lo que puedo hacer es, bueno, hacer una conversión, ¿no? Si yo sé que ahí hay un DAC, yo lo que puedo hacer es una conversión a DAC. Un typecast a DAC y luego, después de hacerle el typecast, pues le llamo al método, ¿no? Hacerlo así. Y ya está, el compilador no se queja. Bueno, ya hemos conseguido nuestro primer objetivo, ¿no? Que el compilador no se queje. Hasta ahora no lo habíamos conseguido. Claro, el compilador no se queja, pero esto no está muy bien, ¿no? Ya os lo podéis imaginar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo le paso un pato, vale, va a funcionar. Cuando le paso una persona, no va a funcionar, ¿no? Digamos que la conversión esta, bueno, conversión entre comillas explícita de tipos, lo que hace es que, bueno, yo tengo un pato y tengo este pato y yo lo convierto ahora, vale, lo convierto a un objeto cuando lo meto en el método y ahora lo vuelvo a convertir hacia atrás en el pato. Digamos que el DAC nunca dejó de ser un DAC, lo que pasa es que era un DAC que estaba tratando como un objeto y ahora lo paso a volver a tratar otra vez con el DAC. El problema es que si esto no es una persona, pues ya os imagináis el resultado que va a dar. Vale, el resultado que va a dar es un error de ejecución, ¿no? ¿Dónde está el error de ejecución? Pues aquí, cuando hagas la conversión, en la llamada de persona. Yo te paso una persona y coge esta persona y la convierte en un pato. Error de ejecución. Esto no va a funcionar. Entonces, claro, estás un poco preocupado, ¿no? Dices tú, bueno, pues ¿cómo podría hacer esto? Bueno, a lo mejor puedo usar el instance of y preguntar, ¿no? If Mallard instance of DAC, entonces haz este churro. Epa. Y si no, haz else if Mallard instance of person. Hacemos esto. A ver, ahora. Oh, vale, el compilador funciona. Pero fallará al ejecutar. Vamos a probarlo. Vamos a ejecutarlo. Oh, no, funciona. Pues hace quack, quack, flap, flap, and quacking and flying. Bueno, ya hemos resuelto el duck typing en Java, ¿no? Ya está. Solo había que hacer aquí unos poquillos instance of y ya está. Problema. Vale. Y el problema es gordo. Vale. Porque esto básicamente lo que es un horror con patas. ¿Vale? Esto es un horror.
Y vamos a ponerlo aquí, no sé qué. Vale, ya lo estoy escribiendo tanto que no se entiende. Vamos a ponerlo así. Esto es un horror, vale. Es un antipatrón y veis que en las transparencias os lo resalto bastante, ¿no? Os pongo ahí una cosa amarilla, chillona. Es un antipatrón de la orientación a objetos, ¿no? Es decir, el instance of se puede usar, y claro que se puede usar, y tiene usos más inteligentes que otros, ¿no? Para usarlo. Pero en general hay que intentar no usarlo, ¿vale? Hay que intentar no usarlo porque, sobre todo vosotros, la mayoría de las veces que lo usáis mal, ¿vale? Y lo usáis para hacer cosas de estas. ¿Esto qué es? Es preguntar por el tipo de algo. Oye, tú eres un pato, pues entonces haz estas cosas de pato. Oye, tú eres una persona, pues entonces haces esas otras cosas de persona, ¿no? Y esto no debería hacerse aquí, no debería hacerse así. Luego ya veremos cuando volvamos a ver los principios SOLID, veremos un poco qué tipo de principio SOLID este tipo de código está incumpliendo. Vale. Como curiosidad, deciros que ahora estamos a partir de la versión 15, bueno, a partir de la versión 15 de Java en modo preview y supuestamente a partir de la versión 16 ya en modo estándar, este código puede reducirse un poquito, ¿vale? Puede escribirse de una forma más elegante. Eso no quiere decir que siga siendo un error, ¿vale? Pero bueno, porque hay veces sí que hay que usar el instance of, y es que tú puedes hacer esto de aquí. Puedes hacer esto y puedes hacer esto. ¿Qué estoy haciendo ahí? Bueno, digamos que lo vamos a hacer de otra forma y luego veremos cómo esta forma es reducida. Otra forma de hacerla, que es, por ejemplo, definir una variable DAG de tipo DAG que sea igual a malar convertido en DAG, ¿no? Vamos a hacerlo así. Y luego así, pues ahora simplemente usamos la variable. Vale. Y ahora podemos ir por aquí, también vamos a hacerlo de esta forma. Esto simplemente es una curiosidad que os pongo por aquí, tampoco es muy importante. Pero bueno, como lo acaban de meter ahora en Java, pues no está mal que sepáis que existe, por si lo queréis utilizar. Vale, esto es una construcción típica de Java cuando andas con instance offs, ¿no? Mira si algo es una instancia de otro algo, y si lo es, pues entonces haces la conversión y tienes ahí la variable. Vale. Lo que pasa es que, bueno, cuando haces eso, pues tienes que aquí el paso este, ¿no? Si malar es una instancia de DAG, entonces crea una variable DAG de tipo DAG que sea malar convertido, ¿vale? Y ya veis que ya te sugiere, la variable DAG puede ser reemplazada con una variable de patrón, porque esto le llaman el pattern matching para instance of, ¿vale? Entonces veis que si le dais, lo que hace es, bueno, si malar es una instancia de DAG, entonces esto se puede leer con dos partes. Si malar es una instancia de DAG, entonces crea una instancia DAG de tipo DAG que sea este malar convertido, ¿vale? Esto de aquí es una forma de escribir esto un poco más reducido, ¿no? Y veis que por aquí pues te dirá lo mismo. Bueno, ahora no sé. Porque tiene una rata, por eso no me lo dice. Ponemos así, te volverá a sugerir, oye, usa el pattern matching, esto le llaman el pattern matching para instance of, ¿no? Entonces le das y ya te lo hace. Y bueno, te lo escribe un poco más reducido, pero sigue siendo un horror, ¿vale? Esto sigue siendo un horror. Esto ahora aproveché aquí unos minutos para presentaros el pattern matching para instance of, que ya digo, a partir de la versión 16 será oficial en Java. Ahora de momento en la 15 tenéis que activarle el preview si lo queréis utilizar. Bueno, si no sabéis cómo hacerlo, me preguntáis. Pero sigue siendo un horror. Esto sigue siendo un horror. Esto está muy mal hecho, ¿no? Aquí, ¿cuál es el problema? Digamos que el problema es que hay un comportamiento, ¿vale? Hay un comportamiento que es común
a objetos distintos, ¿no? Es decir, tú tienes unos patos y unas personas, y en las jerarquías de herencia estos se sitúan en las antípodas, los patos por allí, las personas por allá. Pero hacen un comportamiento en común. Hacen quack y hacen fly. Bueno, la persona esta está un poco mal de la cabeza, pero bueno, hace quack y hace fly. Entonces tú te das cuenta de que clases que están muy separadas en la jerarquía de la herencia tienen un comportamiento que es común, ¿vale? Entonces, al capturar ese comportamiento común en Python, que tiene tipado dinámico, no es necesario, porque en Python simplemente le pasas un objeto por parámetro, no dices de qué tipo es, y si hace quack y hace fly, perfecto, funciona. Si no hace quack y no hace fly, pues error de ejecución y haberlo escrito bien, inútil. Vale, en Java teníamos una forma de capturar ese comportamiento común. Había una forma de capturar ese comportamiento común que eran los interfaces, ¿no? Es decir, a través de los interfaces yo puedo capturar ese comportamiento. Puedo hacer interface quack and fly. Bueno, vamos a llamarle quack and fly. Es un interface. Y en este interface le vamos a definir ahora el funcionamiento, que sería un poco public void quack y public void fly. Vale. Es decir, estás diciendo que hay un comportamiento que puede ser común y ese comportamiento, pues a falta de un nombre mejor, pues le llamamos quack and fly, ¿no? Hay objetos que hacen quack y hacen fly. Bueno, pues vamos a llamarle quack and fly. O podemos llamarle Madarth, o podemos llamarle como quisiéramos. Bueno, los ejemplos de quack and fly lo vamos a llamar así. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer que DAC implemente quack and fly, ¿vale? Implements quack and fly, y que persona implemente, que ya lo que implementan, por lo cual no hay que hacer nada más, simplemente añadirle la instrucción implements. Pero a eso hace una cosa más, ¿vale? Lo que hemos hecho ahora, y es un poco lo que hablábamos de los interfaces y los usos de los interfaces, con esta interfaz hemos capturado cosas comunes que existen en clases que están en jerarquías de herencia diferentes. Pero además es que quack and fly es un tipo, es un nuevo tipo. Yo puedo declarar una variable de tipo quack and fly. Y además no solo es un tipo, sino que persona es una instancia de quack and fly y DAC es una instancia de quack and fly. Porque la relación de implements también es una relación, es un. Con lo cual, eso me puede arreglar de que ahora en vez de poner un object, yo lo que tengo que pedir es un quack and fly. Vale. Pásame un quack and fly por parámetro. Pásame un quack and fly por parámetro. Y ahora ya no necesito hacer toda esta porquería y este horror que ve aquí. Ya digo, esto es un horror. Cuando veamos los principios solid y cuando veamos el principio abierto cerrado, volveremos a recordar esto y os volveré a recordar que esto es un error. Así que no lo hagáis. Ojo, ojito con los instance off y cómo los usáis. Vale, ahora esto lo podemos poner de una forma bastante más elegante. Bueno, no, está mal identado porque tiene líneas de más. Esta es la versión que es OK de la orientación a objetos, ¿no? Esto es como deberíamos hacer el duck typing en Java, ¿no? Si tú necesitas que algo haga quack y haga fly y es un comportamiento común, crea una interfaz y haz que esas clases implementen la interfaz, ¿vale? De esa forma, bueno, aquí le puse public, que, bueno, podríamos ponerlo o quitarlo porque por defecto es public, entonces nos da un poco igual. De esta forma, ahora cuando lo ejecutemos, veremos que funciona. Efectivamente, funciona correctamente y esto es mucho más elegante, ¿no? O sea, yo tengo un método inDeForest donde me pasas un objeto que hace quack and fly, me pasas un DAC implementa quack and fly, con lo cual es un quack and fly, me pasas un person implementa quack and fly, con lo cual es un quack and fly,
entonces cumple la restricción de la declaración, esto tiene un tipo declarado, cumple la restricción de la compatibilidad, hay una relación ESUN entre Pato y Quack and Fly, y por último cumple la restricción esta de la llamada a la característica. Cuando yo hago Quack sobre Malar, Malar es de tipo Quack and Fly, y en Quack and Fly hay un Quack y hay un Fly. Hay un Quack y hay un Fly definidos de forma abstracta, ¿no? Porque recordar que los interfaces definen métodos sin una implementación, pero están ahí, ¿vale? Están ahí y luego esto hace que esto funcione correctamente, ¿vale? Y bueno, esto es el tipado del Pato en Java. También hay que hacer una cosa de que, si os fijáis, esta llamada hace un poco de magia, ¿no? Lo que os decía en la otra clase. Esto es magia. Esto es magia. Resulta que si hay un DAC, entonces lo que hace es llamar a lo que hacía el DAC, ¿no? Que era Quack Quack, ¿no? Vale, y si hay un person, entonces lo que va a hacer es, pues lo que hacía la persona esta, que estaba un poco más de la chota, y que iba por ahí diciendo, soy un pato y tal y cual, ¿no? Haciendo quacking, quacking, hoy quacking. Vale. Si os fijáis, esto es magia, ¿no? Y para el Malar aquí vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a copiarlo. Entonces, vamos a copiarlo de aquí abajo. Si os fijáis, todo esto, y cuando le damos esta estructura, se parece a la estructura de antes que decía que yo era un horror, ¿no? Decía que esto lo está haciendo el compilador por nosotros. Yo no lo estoy haciendo. El compilador, si hay un DAC, llamará al método de Quack de DAC. Y si aquí hay una persona, llamará al método Quack de persona. Pero lo hace él, yo no lo tengo por qué hacer, lo hace él. Esa pregunta no tengo por qué hacer como hacía antes con el if es un no sé qué, if es una instancia de esto, entonces haz esto, else if es una instancia de esto otro, haz esto otro. No hace falta que lo haga, ¿vale? Ya lo hace por mí el compilador. Bueno, esto no es magia, esto no es magia. Como os decía la otra vez, esto no es magia, esto es ligadura dinámica, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda en el siguiente tema, pues ver qué es esto de la ligadura dinámica. Bueno, ya digamos que ya lo podéis intuir bastante bien, pero ya es lo último que nos falta para entender el tema 3 al completo, es ver lo que es la ligadura dinámica, ¿no? Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Este tema me queda un poco largo, pero bueno, siempre que me pongo con el IDE y me pongo a escribir código, obviamente voy más lento que con las transparencias, pero bueno, creo que así es un poquito más animada. Se hace un poco más animada la clase y no tan aburrida. Vale. Bueno, pues lo dejamos aquí. El siguiente es la ligadura dinámica y, bueno, será un tema más cortito, ¿no? Porque ya prácticamente ya la hemos expuesto por el camino, ¿no? Bueno, lo dejamos. Hasta la próxima clase.